continuamos aquí en Sin Filtro. El tema, seguridad. ¿Qué perfil debe tener el próximo ministro de Gobernación para la administración de Jimmy Morales? Qué buena pregunta. Primero creo que ¿qué perfil no debe tener? Yo creo que debe salir del paradigma de policías y ladrones. Y aunque la población diga ponga más policías, no necesariamente el policía es lo que necesitamos. Nosotros crecimos, también hay que ver un crecimiento de la PNC, que estábamos en 18,000, nos fuimos a 35,000, a casi 36,000 en este momento. Pero no es necesariamente un problema de policías y ladrones, o sea, de cuántos más policías puedes poner. Además es bastante caro, porque por cada policía que pones necesitas toda una infraestructura y por eso es que los policías viven mal. Dos, la reforma policial falló. La reforma policial es un fracaso. Ya van 2 intentos de reforma policial y los 2 son un fracaso total. Bueno, es el mismo intento con dos sí, cabezas sensibles, ¿verdad? Pero han habido... Entonces, pero son reforma, 90 millones de quetzales metidos en la comisión y no hemos tenido todavía una reforma comprensiva, ¿verdad? Resultados. Y tercero, el nuevo ministro, el que llega o ministra, debe apostarle mucho a la organización comunitaria. Los sistemas de prevención en organización comunitaria como sistemas de inteligencia en realidad son los mejores. Regresando un poco a la policía, ahorita recuerdo el dato que a mí me pareció sorprendente, que es en los lugares donde tenés más policía, no sé si es una correlación directa, pero tenés más homicidios, y en los lugares donde tenés menos policías, Totonicapán, ¿verdad? Que había menos policías, había también menos homicidios. Pero y hay mucha comunidad organizada, los 48 cantones. Hay una correlación que es espectacular en el caso de Guatemala, que realmente aparece constantemente en la data de homicidios y en la data de criminalidad en general, y es, digamos, el occidente indígena es muchísimo más pacífico que las zonas urbanas o el oriente. O sea, es impresionante la diferencia. Tú tienes en Totonicapán, en Sololá, incluso si me apuras Huehuetenango, Quiché, estás hablando de tasas de homicidio que en algunos casos son casi europeas. Y en cambio tú tienes como grandes núcleos, Escuintla, Ciudad de Guatemala, Utiapa, toda Oriente, Zacapa, que es una violencia y una tasa de homicidios altísima. Lo cual es curioso y te desbalanza un poco, porque uno asociaría inseguridad con pobreza. Hablábamos hace unos días de la encuesta del ENCOBI, pues realmente donde más pobreza hay más seguridad. Entonces realmente, claro, la seguridad es algo que no tiene que ser entendido solo como represión. Como dice Estuardo, hay una escuela de seguridad que se llama la Escuela de Copenhague, que habla de paz positiva y paz negativa, digamos. Y paz positiva es todo aquello que hace que vivas pacíficamente sin necesidad de la coacción, y la coacción es lo que llaman la paz negativa. Hemos subido, es verdad, cuando haces un repaso de las políticas de seguridad, hemos subido muchísimo los efectivos de la policía. Y alguien podría decir, bueno, pues eso es lo que tiene descendiendo la violencia. Pues no necesariamente, tienes que saber exactamente cómo es lo que se está haciendo, y a día de hoy no tenemos una política de alocación de recurso humano, no tenemos una buena política de recursos humanos dentro de la PNC, no tenemos un modelo de PNC viable, tenemos un problema de el papel que juega el ejército dentro del sistema de seguridad. O sea, hay una enorme cantidad de retos que hay que abordar y que realmente, bueno, ojalá que ese nuevo ministro sea consciente de que no solo se puede vivir de la bajada de la data de homicidios, que si sigue la lógica, si sigue por lo menos la tendencia, va a seguir bajando, no sabemos muy bien por qué. ¿Este próximo ministro debería ser civil o proveniente de las filas castrenses? Yo estoy totalmente en contra de que empiecen a poner militares. Y uno de los problemas del grupo, todas las roscas que tiene Jimmy, es que tiene muchos exmilitares. Ese es uno de los grandes problemas, muchos metidos en corrupción, muchos metidos en cosas... en grupos incluso. En grupos, sí, pero son antiguos. Entonces, yo creo que este ministro que viene, ¿verdad?, tiene que entender más a la comunidad, tiene que bajar un poquito más, tiene que tener un sentido, y el olfato lo tiene que tener muy desarrollado en términos de organización comunitaria, porque en realidad es una fortaleza la organización comunitaria, tanto por la inteligencia que te da, pero también por la posibilidad de prevención. La prevención es más cara. De hecho, en el gobierno de Colombo hubo un programa muy bueno que se hizo en la zona 18, yo vivo en la zona 18, y se llama la barrera de los 12, y está comprobado que si a un niño se le agarra antes de los 12, y eso los mareros lo saben mejor que las autoridades. Son los que reclutan. Se reclutan, pues reclutan a 8 o 9 años, porque saben que los tienen que agarrar antes de los 12. Entonces es una competencia de autoridad
de ley de padres de familia, de comunidad organizada, de tomar a muchos niños antes de los 12, por eso se llama la barrera de los 12, pero antes que lleguen los mareros, antes que llegue el malo, antes que llegue el delincuente, y delincuente es el que le dice al niño, anda, deja este teléfono allá para hacer una extorsión, hasta el que dice, anda, mata. Y ya lo mete en la estructura. Ya lo mete en la estructura. Y como los niños mismos han confesado, niños que han cometido asesinatos, dice, bueno, le dicen a uno, cuando le dicen, el primero es el difícil, vos. De ahí en adelante no pierden la cuenta. Pero yo creo que ahí en la organización comunitaria hay muchas cuestiones. Luego, siempre se ha visto como un problema de inversión. Y yo creo que sí hay que ponerle más dinero a la seguridad, pero es un problema de gasto también, la calidad del gasto que se tiene. Porque se le ha puesto más dinero, pero las condiciones, por ejemplo, de todas las comisarías y subcomisarías de la Policía Nacional Civil son deplorables. Es una vergüenza. Hasta los presos viven mejor que ellos. Es una Ahora, vergüenza. mencionaba Daniel el hecho de esta reforma policial a la cual varias personas ahora cuestionan por lo oneroso y porque no sabemos si hay resultados concretos de esa misma reforma. Lo que pasa es que hay que decir una cosa, la comisión no puede hacer nada si no se acepta, digamos, los resultados de los estudios, del trabajo, si no tiene músculo político, vamos a decirlo así. Solo aconseja, realmente lo que hace es aconsejar y proponer ciertas políticas públicas. Exacto, entonces no sé si lo más adecuado es señalar a la comisión que podemos ponerle todos los peros al trabajo, y desde luego ha sido bastante decepcionante lo que se ha hecho en términos generales en la comisión, y se ha dado a conocer bastante poco de esos 90 millones de quetzales, a dónde han ido, pero realmente donde hay que señalar es a la estructura ejecutiva, es decir, al presidente, obviamente al ministro de Gobernación, al ministro de Defensa, es decir, a toda la comunidad de inteligencia, con todos los distintos órganos de inteligencia, seguridad que existen en Guatemala, por no haberse puesto las pilas y por no haber asumido que tiene que haber una reforma estructural y que tú no puedes dejar en la cadena, que además de las cuestiones comunitarias, sociológicas, económicas, en la cadena tienes que tener en cuenta tanto la prevención como el combate al crimen, como, no nos olvidemos, el sistema de justicia. Seguramente buena parte de este descenso ha sido porque la impunidad ha bajado en estos años en el sistema de justicia, obviamente el sistema penitenciario. O sea, todo es una cadena y no se puede descuidar ninguna de estas partes porque si no el sistema colapsa. Entonces, señalar solo a la comisión como que es la culpable de que no se ha hecho la reforma policial, creo que es bastante injusto. Creo que fue una cuestión de voluntad política por parte de nuestro amigo Mauricio, por ejemplo, que tuvo que haberse puesto bastante más las pilas, y gobiernos anteriores. Y la comisión siempre recomendó y siempre ha recomendado un énfasis sobre todo en investigación criminal. Y yo creo que ahí tenemos un choque. Solo miramos el presupuesto 2016, el aprobado este año todavía para el 2016. Le quitaron 70% de dinero a toda la investigación criminal. Es que ese acto ya es criminal en sí mismo. Sí. Bueno, porque le quitaron a la investigación criminal, es la prevención. Y cuando miras prevención, es una palabra no solo en seguridad, la aplicas también en salud, la aplicas también en educación. Y de eso, esa es una palabra clave. Y de eso esto vamos a hablar también del papel de la DIGICRI, que en estos momentos ha estado cuestionado incluso por la misma fiscal general. Vamos a un corte, le hacemos la invitación para que siga comentando, enviando su opinión con el numeral SF Retos Seguridad. Volvemos luego del corte.